ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt. Buenas noches, amigos de España Latina. Bienvenido a su programa, a su videoblog Entre Logos. Estamos transmitiendo desde Madrid para Barcelona y Quito. Un saludo muy grande a todos que se acaban de unir ahora a través de la señal de España Latina. Hoy tenemos un programa increíble porque vamos a hablar acerca de un tema que ha dado y da muchísimo y parece que va a dar muchísimo en el futuro. El tema del ISPOL. Vamos a hablar qué ha pasado con el dinero de la seguridad social de los policías. Para eso hemos invitado a un invitado muy importante. Tenemos una persona de lujo. Vamos a estar con el mismo director del ISPOL, con el coronel de Estado Mayor, Renato González. Vamos a explicar algo muy complejo de entender, porque vamos a hablar un poco de finanzas, de inversiones y también de las organizaciones, de las entidades públicas que debieron haber controlado el dinero, porque al parecer aquí está faltando mucho dinero y ese dinero les pertenece a nuestros policías. Así es que le invito a que se queden con nosotros de esta hora para enterarnos de primera mano este tema que es de incumbencia de toda la comunidad ecuatoriana aquí en Europa. Un saludo muy grande. Vamos a empezar este programa sin más con un saludo y con un mensaje de nuestros patrocinadores. Pinturas y decoraciones Rafa. Somos una empresa de pintores profesionales. Trabajamos en todo tipo de superficies. Eliminación de cotelé, sin polvo, alisado de paredes, reparación de condensaciones y humedades, con pinturas de alta calidad y reconocidas marcas. Estucos, pinturas plásticas, esmaltados, revestimientos y efectos decorativos en arte de serigrafía a mano. Servicios en comunidades, pisos, chalet, edificios, parking y más. Profesionales altamente cualificados. Pinturas y decoraciones Rafa. Contáctanos a través del 685-2522. Tromber es una empresa que inicia su andadura en el segmento de vehículos de movilidad personal hace 3 años, desarrollando un vehículo eléctrico muy eficiente para entornos profesionales e industriales. En Tromber queremos convertirnos en líderes en vehículos de movilidad personal, en materia de limpieza, reparto, mantenimiento, control y seguridad en espacios públicos. En los próximos años, el desarrollo de tareas y trabajos realizados por operarios en espacios públicos y de desplazamiento peatonal amplios sufrirán cambios importantes en su forma de ejecutarse, reduciéndose el tiempo dedicado a ello y añadiéndose nuevas funciones de valor añadido. Algunos de nuestros objetivos son el respeto por el entorno, la agilidad en la ejecución de tareas, la rapidez en el desplazamiento, la ergonomía y la sostenibilidad. Se trata de un mercado creciente en los núcleos urbanos de todos los países. En España, estas son algunas de las cifras más relevantes. Más de 9.000 carros manuales de limpieza en todo el territorio español recorren las calles de los cascos urbanos. Más de 3.500 repartidores postales y de pequeña paquetería. Más de 4.800 pequeños comercios detallistas con repartos de proximidad. La estrategia comercial de Tromber pretende enfocarse en los segmentos de flotas de limpieza y mantenimiento viario. Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Entre Logos. Edison, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches en la capital de España, Madrid. Saludos. Así es, Javier, estamos ya conectándonos a través de la magia de Internet Madrid-Barcelona para dar una información de mucha importancia para los ecuatorianos que viven alrededor de Europa, Javier. Hoy te tengo un invitado de lujo. Vamos a estar con el coronel de Estado Mayor, Renato González, que es el director del ISPOL. Buenas noches, buenas tardes allá. Mi coronel, ¿cómo está? ¿Cómo está, Edison? Un saludo también a Javier y sobre todo a la comunidad ecuatoriana en Europa en general. Muy bien, vamos a entrar de un atrapo porque este es un tema largo y complejo de entender, coronel.
El ISPOL es la entidad, la organización, el Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Es el lugar, es la institución en la cual los policías, digamos, depositan una parte de su sueldo que se transformará en el futuro en servicios de pensiones, sanidad, también de otros, todo lo que sea la seguridad social. Pues bien, esta institución tiene un patrimonio, ¿no? Tiene una cartera, tiene un portafolios que no solamente serían cosas fáciles de explicar, como un terreno o una casa, sino que tiene unos bienes que son instrumentos financieros, ¿no? Y ahí viene lo difícil de explicar todo esto, porque ¿cómo puede ser que desaparezcan aproximadamente 900 millones de todo el patrimonio que tiene esta institución? Para eso vamos a empezar y le pido por favor, coronel, que intentemos ser muy pedagógicos, porque muchos ecuatorianos que viven aquí en Europa no están muy enterados de las noticias, pero algo que sí podría ser de mucha trascendencia es que se ponga en riesgo la seguridad social de casi 80,000 familias policiales, y eso sí sería realmente triste y doloroso para el país. Aparte de eso, que también daría a entender que nuestro sistema bursátil, nuestro sistema de inversión financiera no tiene la calidad ni la seriedad necesaria, y eso sí influye para todos. Así es que empecemos. Estimado coronel, ¿cómo llega usted a la dirección del ISPOL y cómo se dieron cuenta que les está faltando dinero? Bueno, nosotros llegamos al ISPOL en el mes de agosto del año pasado, precisamente porque ya teníamos una serie de irregularidades pendientes en el ISPOL, pero no lográbamos comprender todo el contexto. En virtud de eso, llegué como asesor, permanecí unos meses en esa calidad y a partir del mayo de este año asumí la dirección general. Efectivamente, como usted manifiesta, y para mayor comprensión de quienes nos escuchan y nos miran, el ISPOL es similar al IES para el campo civil. La diferencia es que el ISPOL está particularizado para servidores policiales, así como el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para los militares. En ese sentido, el ISPOL tenía, y voy a permitirme enseñar una lámina muy didáctica mientras yo hablo, el ISPOL tenía un capital de 1.550 millones de dólares, divididos en dos grandes segmentos, en las inversiones privativas, que básicamente son los préstamos a nuestros afiliados y que es el único capital realmente garantizado en este momento, que tiene niveles de rendimiento superiores al 9.35% anual y con un nivel de morosidad inferior al 2%. El inconveniente se presenta en el tramo rojo, que son 950 millones de dólares, que a su vez se subdividen en 7 grandes segmentos. Una mal llamada operación swap, los bonos compactos de recompra, también los llamados bonos puros, y estos 3 tramos, estos 3 segmentos estaban concentrados en las empresas del señor Jorge Chérez Miño y un pequeño monto con las empresas cercanas al señor Héctor San Andrés. Adicionalmente hay otros 4 segmentos que son fideicomisos en 36 empresas, compra de facturas comerciales negociables y también la compra de obligaciones o deuda de las empresas, y finalmente terrenos improductivos por el monto de 35 millones de dólares. Todo esto suma una incertidumbre actual de casi 950 millones de dólares, pero voy a ser muy rápido en explicar las irregularidades de cada uno de estos segmentos. En la mal llamada operación swap, el ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, que son los más seguros porque nunca se han dejado de pagar, y le propusieron cambiarle por bonos de deuda externa, que ustedes ya muy bien saben, la deuda externa ecuatoriana se deprecia, normalmente tiene castigo en el mercado, pero además tiene fluctuaciones. Pero lo peor es que el ISPOL ni siquiera recibió esos bonos de deuda externa, recibió una empresa del señor Chérez, los denominados Global Depositary Notes, que son documentos emitidos por el Citibank de Nueva York. Es decir, el ISPOL sí perdió la titularidad de sus bonos de deuda interna y no recibió a cambio otro instrumento similar. Claro, se comprometió el señor Chérez a pagarle unos intereses anuales que bordean los 20 millones de dólares, pero imagínense que el ISPOL, manteniendo los bonos de su poder, cobraba alrededor de 25 millones de dólares anuales. O sea, no hay comparación. Esa es la mal llamada operación swap, que dicho sea de paso, en el Banco Central está registrada de manera manual. Cuando vamos a ubicarnos temporalmente, para eso Javier Barahona le quiere hacer una pregunta de las etapas, porque con un fin explicativo, nos gustaría, Javier, por favor, si eso, haz la pregunta esta que habíamos acordado acerca del tiempo.
Exactamente, Edison. Quisiéramos obviamente saber el análisis, obviamente, que usted le hacen del año 2013 al 2019 y de 2020 hasta agosto hasta agosto del 2020 también. Y en la actualidad, ¿qué pasa con cada una de estas etapas, Sama Coronel? Nosotros hemos dividido la investigación en 3 segmentos. Una etapa del 2013 al 2019 donde se dan toda esta serie de operaciones irregulares que no tuvieron análisis de riesgo, que estuvieron con estructuras internas del ISPOL coludidas, el director general, el director económico, el de riesgos, el jurídico, pero también con actores externos, como la Bolsa de Valores de Guayaquil, el de Cevale, que es el custodio de todas estas transacciones, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, las 2 superintendencias, tanto la de Compañía de Valores Seguros como la de Bancos, y hasta la Contraloría General del Estado. Esto se da entonces desde el 2013 al 2019. Cuando sale un reportaje de María Belén Arroyo en Vistazo, alertando de los fideicomisos, que en ese momento se pensaba era lo más grave y ahora vemos que es algo de lo más pequeño, se decide cambiar al director general de ese tiempo, que era el general David Iván Proaño Silva. Pero permanecen los otros directores. Recién en noviembre del 2019, cuando salen todos estos directores, es que se empiezan a realizar los hallazgos. Pero son hallazgos individuales, Edison y Javier, como les manifestaba, que son difíciles de comprender. Por eso es que nos toma casi todo el primer semestre del 2020 en que se comprenda la afectación, y cuando ya tenemos una comprensión aproximadamente clara, se presentan las denuncias en agosto del 2020. Claro, desde ahí sí ha sido mucho más vertiginoso, tanto las investigaciones en el país como las que se han desarrollado en Estados Unidos, y en la actualidad de aproximadamente 20 investigaciones que se dan en el país, 6 ya han llegado a la etapa procesal denominada instrucción fiscal, y de estas 6, 3 ya terminaron la instrucción fiscal y estamos pendientes de que en estos días se den las audiencias evaluatorias y preparatorias de juicio. Las otras 3 están por terminar la instrucción fiscal. Y en Estados Unidos, la investigación que se adelanta en el Distrito Sur de la Florida ya tiene un autor confeso, que es Luis Álvarez Villamar, el que era gerente de operaciones del Decevale, que admitió haber recibido $3.2 millones de soborno del señor Jorge Chérez y un departamento en Miami. En definitiva, como ustedes ven, todo esto lo que configura es una colusión de las más altas autoridades nacionales, de estructuras financieras internacionales, inclusive como el Citibank y la Fish Corporation, y por ello nosotros le hemos denominado crimen organizado, político, económico, transnacional, a lo que ha sufrido el ISPOL. Edison, perdón, yo quisiera saber también, Sama Coronel, ¿quiénes conforman y quiénes conformaron en su momento la directiva del ISPOL? El Consejo Superior, como se denominaba hasta el 21 de octubre del 2016, lo presidía el comandante general, lo integraba el director general de personal, también el director nacional de bienestar social, un representante de los oficiales en servicio activo y un representante del personal en servicio activo. Lo mismo en el personal pasivo. Ese era el cuerpo colegiado denominado Consejo Superior, que es el máximo organismo del ISPOL. Pero a partir del 21 de octubre del 2016 se reforma la ley y pasa a presidir este consejo, que también cambió su denominación a consejo directivo, el ministro del Interior o su delegado. Y se cambia toda esta estructura porque sigue perteneciendo el comandante general, también el director general de personal, pero se le incluye al subsecretario de gobierno, que es un oficial que normalmente trabaja cercano al ministro del Interior, y adicionalmente los vocales son elegidos, los del servicio pasivo son elegidos de votación democrática. Sigue siendo este órgano el máximo, pero ¿cuál es el problema que detectamos a nuestra llegada? El gobierno corporativo sumamente débil. Imagínense que la figura del director general integraba el comité de riesgos, integraba el comité de inversiones, era el director general y además el secretario del consejo directivo. O sea, un rol exageradamente preponderante. Por eso es que ahora en las investigaciones se ve que a veces del uno se mandaba el mismo oficio y en definitiva no habían estos controles internos, horizontales y verticales, que permitan establecer mejores sistemas de análisis de riesgo y evitar este tipo de concentraciones de 700 millones en empresas de una sola persona. Eso quiere decir que en estos momentos todas estas personas que conformaban la directiva están siendo investigadas. Edison. Sí, estamos al contacto. Coronel. Se paralizó. Se quedó congelado. Es importante aclarar una cosa, Javier, hasta que el coronel logre conectarse de nuevo, que, a ver, este tipo de, digamos, de activos, ¿no? ¿Qué es un activo? Pues algo que es
algo que te genera riqueza, ¿no? Patrimonio es lo que tienes. Vamos a ser un poco pedagógicos para que las personas que se estén un poco perdiendo nos entiendan. El ISPOL tiene patrimonio, ¿no? Y ese patrimonio está en unos activos que son de tipo financiero. ¿Esos qué son? Pues cuando escuchan un bono, un swap, un contrato, etcétera, pues son papeles, ¿no? Son papeles, son contratos de pago. Entonces, esos contratos, Javier, esos bonos, no están ahí como guardados en la caja, ¿no? Esos son estructuras legales, no, son contratos que se hacen y se establecen a través de las casas de valores. Por eso es importante, verás, explicar una cosa, Javier. Casa de valor es el lugar donde se venden, digamos, estos artículos, ¿no? Así es. Dos, otra institución importante que serían las entidades de control. Te pongo un ejemplo. Si el día de mañana yo vendo joyas y estoy vendiendo bambalina, ¿no? Estoy vendiendo oro de mentira, ¿quién entra ahí a ver la calidad de mi oro? Entra la policía, ¿no es cierto? Es quien controla. En el caso ecuatoriano, en este caso, por ejemplo, la superintendencia de bancos, que le pide a los bancos cada cierto tiempo balances para que muestren qué tienen en sus cajas, ¿sí? Para que el negocio financiero mantenga la salud, para que no haya engaños, para que no haya timos. Ese por un lado, la super de bancos. Por otro lado, tenemos la superintendencia de compañías. ¿Qué te parece si el día de mañana alguien funda una empresa que vende agua y está vendiendo agua con bichos, por ejemplo, ¿ya? Está faltando, digamos, como empresa, está fallando, ¿no? Entonces, la superintendencia de compañías también entra ahí. Las casas de valores, el Banco Central. ¿Por qué? Porque estamos hablando de montos muy grandes. El ISPOL es el tercer inversor institucional más grande en el Ecuador, después del Seguro y del ISFA. Entonces es muy importante saber que tengan ellos, porque el momento donde tengan problemas económicos pueden contagiar a la economía. La quiebra de un fondo tan grande puede afectar a la economía. Entonces el Banco Central tiene también ahí responsabilidad. ¿Cuál también tiene responsabilidad, Javier? La Contraloría, porque la Contraloría Exactamente. de saber en qué se está gastando el dinero público, y los sueldos de los policías, las aportaciones a la seguridad social son dinero público. Eso en cuanto se refiere a los entes externos de control, Javier. Ahora, dentro de la institución del ISPOL, también hay órganos de control interno. En este caso, por ejemplo, sería el medidor de riesgo, el comité de contrataciones, porque una entidad tan grande como el Seguro Social de la Policía no contrata digamos, a estos estructuradores financieros porque se le ocurre. No, porque tiene comités que miden, que dicen qué vamos a comprar. Por decirte, vamos a invertir el dinero de los policías en un proyecto inmobiliario, por ejemplo, o vamos a comprar bonos de la deuda de Estados Unidos. Necesitan asesores financieros que les van a poner, digamos, en el tapete un sinnúmero de posibilidades para que esos ahorros sigan generando una rentabilidad, y esa rentabilidad se traduzca después en jubilaciones, en hospitales, en medicinas de los policías en el futuro. Así es. Edison, escúchame, me preocupa muchísimo sobre estos temas, porque no solamente el ISPOL, también el IFA y también el tema de la Seguridad Social de Ecuador. O sea, instituciones muy grandes del Estado ecuatoriano, donde obviamente se han administrado, no sé si bien, si mal, pero bueno, la ciudadanía seguro que lo va a saber de todas estas investigaciones que se están haciendo sobre todo estas instituciones. Edison, a ver si tú lo puedes llamar de nuevo, si se conecte de nuevo. ¿Sabes qué, Javier? Vamos a poner el video. Ok. Exactamente, ponemos el video para que la gente lo entienda perfectamente. Exactamente. A Jorge Cherres se lo investiga en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, y en el mismo proceso se involucra el exdirector de riesgos del Seguro Social de la Policía, ISPOL, John Luzuriaga. Sí, el caso tiene relación directa con las cuestionadas inversiones del ISPOL en nuestro país, cerca de $700 millones, cuyo retorno a las arcas del ISPOL parece hasta ahora imposible. El inversionista enfrenta una orden de arresto en Estados Unidos. Debía comparecer a un tribunal de la Florida, pero al no hacerlo, la jueza Caitlin Williams ha confirmado que Cherres tiene el estatus de prófugo. Eso es nada más un estatus administrativo. Cuando una persona no comparece a la formulación, o en este caso al indictment, pues el trámite o el estatus que se te cambia es esencialmente eso. Las hasta ahora fallidas inversiones del ISPOL con Jorge Cherres no logran retorno. En números redondos, se trata de 327
$217 millones en operaciones swap, 200 millones en operaciones de reporto y $150 millones por compra de bonos puros. Parte del rendimiento de estas operaciones debían pagarse periódicamente al ISPOL, pero hubo ya incumplimientos. En las operaciones swap, todos los años, nada más de intereses se daba $20 millones. Y un momento dejó de pagarlos. Eso se ha dejado de pagar, pero no por la falta de voluntad de él. Y como en varias ocasiones anteriores, todas incumplidas, el también llamado Mago Cherres lanza a través de su abogado una nueva promesa para el retorno del dinero a las arcas del ISPOL. En los próximos días se hará público. Estamos ofreciendo una alternativa precisamente para eso. ¿Qué será cuál? En su momento lo diremos. ¿Terminará en qué? Siempre ha terminado en la protección de los fondos de los señores policías. Se sabe que Jorge Cherres vive en Ciudad de México. La justicia estadounidense lo busca y Ecuador también lo requiere. No obstante, la urgencia es mayor para el ISPOL, que necesita el dinero de sus afiliados de vuelta. En Quito, Fausto Yepes. Ya estamos de vuelta con el coronel Renato González. Un pequeño fallo técnico. Bueno, verá, coronel, de acuerdo a lo que mis notas, el patrimonio del ISPOL está dividido en dos segmentos, las privativas que van 600 millones y las no privativas que van 950. De estas, un swap de 327.3 millones, bonos compacto de recompra 216 y bonos puros 161. Y aquí aparece un nombre que está en primera línea, que es Jorge Cherres Miño y Héctor San Andrés. ¿Quiénes son ellos y por qué el ISPOL les otorga a ellos tanta confianza que les permite invertir esta cantidad astronómica de dinero, coronel? Es simplemente por corrupción, porque lo que teníamos aquí al interior del ISPOL era una estructura bien organizada de John Luzuriaga, que era el director de riesgos y que más bien fingía como jefe de inversiones, que ahora con los chats que van asomando a raíz de la asistencia penal internacional norteamericana, vemos el nivel de complicidad, de cercanía, de intimidad, inclusive con este sujeto Jorge Cherres. Jorge Cherres es un tipo que nosotros hasta dudamos de que tenga título profesional, porque estudió en la Universidad Católica de Quito, pero no consta registrado en el CENESID con ningún título. Trabajó en Produbanco, sabemos, pero desde muy jovencito empezó con esta serie de operaciones que tenían inusualidades, por decirlo menos, pero que lo que hacían es aprovecharse de todas estas debilidades de los organismos de control. Y Héctor San Andrés es una figura igual de preponderante, muy cercano a la ex superintendente de Compañías Valor y Seguros, Suad Mansur. Claro, uno dice en cualquier empresa, en un banco, en una empresa pequeña, que exista tal concentración de capitales en empresas de una sola persona es inadmisible. En el ISPOL lo hubo, pero porque cada uno recibía sus premios. Ahora sabemos de viajes, de placer, de botellas de licor. Yo estoy seguro que mucho también se fue en farras, en jorgas, en diferentes modos de la corrupción que tienen para aprovecharse. Lastimosamente, en el caso del ISPOL, y duele decirlo, hasta mezclaron a los hijos de por medio. La hija del exdirector general recibió pagos para su colegiatura en Estados Unidos, en Australia. Participó de un viaje de placer a Nueva York y se presentó como asesora financiera del ISPOL. Ese tipo de magnitudes hemos encontrado en las novedades del ISPOL, que como usted bien lo señala, tenemos las privativas, que es lo único sano, que son los préstamos a nuestros afiliados, y las no privativas, que se dividen en estos 7 segmentos. La SWAT, mal llamada, en 327.3 millones de dólares, los bonos compacto de recompra, que el ISPOL nunca ha recibido los bonos como garantía, que es parte del negocio, estos bonos puros que al ISPOL lo pasaban a precio nominal y ellos se beneficiaban del valor diferenciado en el mercado, que tiene un castigo promedio del 30 al 40%. Los fideicomisos, es impresentable también, constituían fideicomisos, el ISPOL luego a ese fideicomiso le inyectaba capital, le cedían los derechos fiduciarios como una supuesta garantía al ISPOL, pero las otras empresas habían aportado cualquier cosa, pupitres, muebles, inclusive facturas falsas, y nunca teníamos nosotros una garantía real y efectiva. Y lo mismo encontramos estas novedades de facturas comerciales negociables y de obligaciones, sobre todo con empresas relacionadas entre ellas, tales del caso de Coagran, Delcor y Fertisolubles, que pertenecían a los señores Iván Goldstein, Enrique Huerta y Enrique Wilson, quienes ya están fugados por Estados Unidos. Y para terminar, de los terrenos, es algo impresentable también. Una hacienda, se llama Chamasa y queda en Uyumbicho, al sur de Quito, catastralmente vale $500,000, comercialmente $3,5 millones.
Hay un peritaje ya en la investigación que tiene un valor superior al avalúo comercial que nosotros hicimos, pero ni así llega a los 14.8 millones de dólares que el ISPOL lo pagó hace 5 años. O sea, pagó como 20 veces el valor de ese bien. Esa es la magnitud de la afectación, estimados. Por ejemplo, en cuanto a las inversiones no privativas, hay este swap, más o menos en palabras coloquiales, ¿cómo le explicamos? Porque claro, cuando alguien le dice un swap, yo no tengo idea qué es. Así es. Pero en realidad se trata de un intercambio. Más o menos, ¿cómo se explica eso? Porque ese es el punto interesante en cuanto al swap, los pactos de compra y los bonos puros. Porque, por ejemplo, fíjese, en los terrenos claro que es un monto grande, son 35 millones, pero no resulta ser tan grave como 327 de la operación swap. Estas operaciones swap, bonos de recompra y bonos puros también cuentan con la participación, en lo que estuve analizando, de un banco internacional, del Citibank, que elabora un instrumento financiero, unas Global Depositary Notes, ¿no? Que justamente estuve investigando que este instrumento se generaba solamente para que la deuda de los estados sea una especie como de paquete de deuda estatal. Pero en este caso se le da a una empresa privada, que es esta empresa del señor Cherres, que cuando uno se pone a analizar, son empresas que están hechas de papel en Panamá. Entonces, en este detalle, vamos a centrarnos en estas 3 cosas, coronel. ¿Qué es esta cosa de ahí? Explíquenos así en términos coloquiales. Y vale la pregunta para ir precisamente explicándole a la persona qué es lo que pasó. La operación swap, o sea, vamos primero a lo que es una operación swap. Una operación swap bien realizada es un intercambio de flujos. Yo tengo, por decirle, un flujo hasta el 2034 que me pagan 10 millones anuales y alguien me propone intercambiarme ese mismo flujo, pero para que me paguen 5 millones anuales y en ciertos años me depositen el capital. Pero, ¿qué es lo que le pasó al ISPOL? El ISPOL tenía bonos de deuda interna, que manteniendo los bonos en el cajón, le rendían intereses anuales cercanos a los 25 millones de dólares y habían algunos años donde el Estado le pagaba el capital hasta llegar al 2034 con un flujo total cercano a los 673 millones. ¿Qué es lo que hizo el ISPOL? Entregó esos bonos de deuda interna, claro, coludidos entre sus directivos, ¿no? Y recibió, teóricamente, los GDN, pero no los recibió en la práctica. Estos los recibieron las empresas del señor Cherres, Ipcor Investment. El señor Cherres solo con el ISPOL se comprometió a pagarle 20 millones de dólares anuales de interés, es decir, 5 millones menos de lo que hubiéramos recibido manteniendo los bonos, y también a que nosotros le amorticemos por 10 años el capital, es decir, que no le cobremos. Permítanme enseñarles esta lámina. En esta lámina, ustedes pueden ver en este sector lo que teníamos que recibir con ciertos años en que había pago de capital, y en este sector lo que nosotros cambiamos. Como ustedes ven, aquí hay 10 años de amortización del capital, pero lo peor es que el total de este flujo llega a 612 millones de dólares en el 2034 y el total de este flujo es 673 millones. Es decir, de entrada hay una afectación de 61 millones. Pero si ustedes se fijan en el corte al año 2020, el Estado había pagado 185 millones de dólares entre intereses y capital, dinero que sí lo recibió el Citibank y que también lo recibieron las empresas del señor Cherres, mientras que al ISPOL solamente le habían pagado 80 millones de dólares, pero teóricamente. ¿Por qué le decimos teóricamente? Porque de esos 80 millones, 28 fueron en efectivo y 52 millones en bonos. Y estos bonos, otra vez al valor nominal, o sea, era robo sobre robo. Vuelvo a presentar la lámina inicial. Recién estamos explicándoles las novedades de la operación swap. Ahora vamos a los bonos con pacto de recompra. Alguien puede tener un bono, digamos 10 millones de dólares en bono, ¿de acuerdo? Y la ley prevé el reporto bursátil. ¿Qué significa? Que ese propietario del bono concurre al mercado bursátil y dice: yo vendo estos bonos que valen 10 millones por un tiempo determinado. Los contratos no pueden excederse los 180 días, está prohibida la reinversión y tienen que quedar custodiados en un tercero imparcial. Como el bono en sí fluctúa mucho en el precio, yo tengo que dejar más cantidad de bono para garantía del inversionista. Por decirle, si yo voy a vender 10 millones, tengo que dejarle 15 millones de bonos como garantía. Y me comprometo, luego de los 180 días, en venir a recomprar esos 10 millones de bono pagando un rendimiento. Hablemos de unos $200,000. Ese es el reporto bursátil. En el ISPOL se inventaron el reporto privado, figura que no existe y que es ilegal. ¿Para hacer qué? Contratos superiores a los 500 días,
cuando venía una reinversión, fingían una reinversión. En el mejor de los casos pagaban el interés, pero no el capital. Los bonos, que son la garantía, no quedaron ni siquiera en un custodio, ni siquiera en el poder del ISPOL. Los siguen teniendo el señor Cherres y el señor San Andrés. Entonces, es una estafa muy grosera. Y finalmente, los bonos puros, que es el tercer tramo fuerte, vienen de estos supuestos pagos de intereses de la operación swap, cuando el ISPOL, como le digo, teóricamente tenía que recibir, por decir un año, 20 millones de dólares. El señor Cherres se comunicaba y decía, oye, te voy a mandar los 20 millones, pero en bonos. Y el ISPOL decía, sí, listo. Le mandaba 20 millones, supuestamente le mandaba en bonos, pero a él, señor Cherres, de esos 20 millones de bonos le costaron 13, porque tienen un castigo internacional. Pero lo peor de todo, estimado Edison y estimado Javier, es que hasta el 2020, estos tres tramos, los tres principales, hasta el 2020, el custodio era el de Cevale, pero en octubre del 2020, el de Cevale dice, ¿sabe qué, señores? Nosotros no hemos estado custodiando nada de esto. Qué pena. ¿Y cómo? A ver, ahí pagamos un stop, ya entiendo esto más o menos, ya. El DC vale, digamos que es el depósito de garantía de valor, correcto, ¿no es cierto? Correcto, es el custodio, así es. Es el custodio, es el que está cuidando, es el que tiene la caja. Entonces, esa institución va y les dice a los policías, o sea, no se les habrá pasado un estado de contabilidad de lo que tienen, correcto, me imagino, ¿no? Correcto, estados de cuenta mensuales. Poder hacer su balance. Y después les dicen, yo les dije que tenían 10 y ahora les digo que ya no tienen nada. Tal cual, tal cual. Yo hablo el ejemplo, Edison, que usted todos los meses va al Banco de Cataluña, y deposita mensualmente y recibe su estado de cuenta. Claro. Pero resulta que a los 3 años va a retirar y el gerente le dice, oiga, señor López, qué pena. La cajera Renata González ha sido una abusiva y el estado de cuenta que usted recibía ha sido falso. Qué pena que usted perdió sus 8,000 euros. Es exactamente lo mismo. O sea, claro, el ISPOL recibía los estados de cuenta del DC Vale y luego de 5 años del DC Vale dice, qué pena, mi gerente de operaciones se ha coludido con Cherres y aquí nosotros no hemos custodiado nada. Ese DC Vale tiene que estar liquidado, ya, no puede estar funcionando. Hay un punto clave. Por ejemplo, el Citibank es un banco serio. Cuando, supongamos esto haciendo en términos pedagógicos, llega Cherres al Citibank y dicen, oigan, yo tengo una idea con unos bonos de deuda interna ecuatoriana, con unos flujos, y quiero que me hagan este macrobono, ¿no es cierto? Entonces, ellos, los gringos, los del Citibank, seguro les dirán, oye, pero indícame bien tus credenciales. Y creo que también, o el DC Vale, o las casas de bolsa de valores, o alguien, también debieron haber certificado eso con el Citibank, ¿no es cierto? Ahí viene toda esta estructura de crimen organizado, Edison, y usted bien lo dice, y además usted le pondera el rol del Citibank, porque usted dice, el Citibank es un banco serio y todo. Yo tengo otro criterio. En octubre del año pasado le acaban de multar $400 millones la Reserva Federal norteamericana por ser muy laxos en sus controles, y en España tuvieron otra multa similar hace pocos meses. Entonces resulta que para el Citibank ya no es novedad estar metido en esto. Claro que tienen toda la experiencia y tenían que haber aplicado los principios de la debida diligencia. Pero ¿a qué voy yo? Per se, el programa GDN no es malo. Estaba diseñado para gobiernos de Latinoamérica y consistía en que los bonos de deuda interna que no pueden salir de un mercado nacional se los depositen en una cuenta y bajo ese subyacente, es decir, bajo esa garantía, en Estados Unidos se emita una especie de cuenta espejo. En el caso del ISPOL, entregó los 327 millones, perdió la titularidad, los depositó en el DCB del Banco Central, ahí están todavía el remanente, pero están bajo el control de Nabscunco, que es una filial de Citibank, o sea, perdimos la titularidad, ¿ya? Pero cuando se depositó en Nueva York, se emitieron los GDN por el mismo valor, pero ya son documentos en el mercado internacional. El señor Cherres, ahí sí desconocemos qué hizo con eso, pudo haber hecho feria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si el ISPOL era el legítimo propietario, el único que podemos demostrar el origen de los fondos, teníamos nosotros que ser los receptores de los GDN y no los tenemos. Las novedades no quedan ahí. El ISPOL trató de mover el 23 de diciembre del 2015 de la cuenta tradicional que tenía el ISPOL a la cuenta del DC Vale para que se la pase a la cuenta de Picaval, donde exigía el Citibank que estén los bonos. Ya. Como no se pudo hacer de manera directa, entra a la casa Citadel de Javier Neira Salazar. Ya. Y el 6 de enero crean en el DCB una nueva cuenta a nombre del ISPOL y una nueva cuenta a nombre de Citibank.
voy a tratar de ser didáctico con las manos. Es decir, el ISPOL tenía su cuenta tradicional aquí, en el DCB, y el Picaval tenía la cuenta de Nascunco también, a donde querían que lleguen los fondos. Pero entra Citadel y crea 2 subcuentas a nombre de estos mismos sujetos financieros. El 7 de enero, el ISPOL transfiere sus recursos que estaban en esta cuenta tradicional a esta nueva cuenta, el 7 de enero del 2016. Y el 8 de enero, el ISPOL entrega los bonos que estaban en esta cuenta recién abierta a esta cuenta también recién abierta, pero ya a nombre de Nascunco. Ahí perdimos la titularidad. ¿Sabe cuál es el problema? Esta operación del 8 de enero del 2016, el Banco Central dice, ese día se fue el sistema y está registrada de manera manual. Increíble. De manera manual. 327 millones de dólares. Eso tiene la colusión de Diego Martínez, presidente del Banco Central. Eso tiene la colusión de los máximos personeros de la Bolsa de Valores de Guayaquil, empezando por Rodolfo Cronfle y todo su combo. Como usted lo dijo, de las mismas casas de valores, pues ahora vemos cheques del señor Cherres, 418 mil dólares al papá del señor Neira Salazar, el economista Javier Neira Menéndez, y ahí se entiende todo esto, ¿no es cierto? Cuando vamos a buscar los responsables, están al más alto nivel en las entidades de control, en las casas de valores, y si hablamos del Banco Central, estaríamos hablando también de un nivel político. Indudablemente, mi estimado Edison y mi estimado Javier, nosotros desde un principio dijimos crimen organizado político y el factor político al medio, económico transnacional. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Acaba de salir publicados unos chats de esta asistencia penal internacional y permítame enseñarles nuevamente en pantalla, no sé si lo aprecian, está resaltado con verde, sí. Y dice, tendrían una reunión en la presidencia porque la super de bancos empieza a preguntar por esta operación swap. Eso dicen en los chats el señor Cherres con el señor Luzuriaga, ¿no? Pero, ¿qué es lo sorprendente? Que el señor Cherres, mire, y ahí lo pongo en pantalla, el 15 de enero del 2016 le dice a Luzuriaga que no se preocupe, que si hay algún problema, él tiene línea directa con el entonces ministro del Interior, que era el señor José Serrano Salgado. ¿Cuál es el inconveniente? Que efectivamente la super de bancos, el 13 de enero, le pregunta a ISPOL sobre esa operación. Aquí está el oficio, del 13 de enero. El 14 de enero, el señor David Proaño, lastimosamente, un miembro que vistió el mismo uniforme mío, nosotros decimos un efialtes policial, o sea, un traidor policial, les dispone que hagan un informe. Y el 15 de enero, mire que las fechas coinciden con la del chat de Luzuriaga y Cherres, el 15 de enero se manda el reporte a la Superintendencia de Bancos. ¿Sabe qué pasó? Nunca más la Superintendencia de Bancos preguntó. Nosotros siempre dijimos, esto no se hizo sin conocimiento de la calle García Moreno y la calle Benalcázar, es decir, sin conocimiento de la presidencia y el Ministerio de Gobierno, y los chats nos lo están demostrando. Javier Barahona. Exactamente, nos quedamos totalmente perplejos de todo lo que nos están contando, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa más, obviamente, los actos de corrupción, obviamente, de lo que está pasando a nivel político. Pero también quisiera preguntarle, coronel, ¿cómo le afecta a la institución todo este tema? Gravísimo. Como bien lo manifestaba Edison en su introducción, si hablamos que el ISPOL para los policías es como el IES para el ciudadano común y silvestre, tenemos varios seguros, el de retiro, invalidez y muerte, o sea, las pensiones, el de enfermedad y maternidad, los fondos de reserva, el seguro de vida, el seguro de mortuoria. Bueno, yo le doy una afectación directa que, como yo les digo, son inhumanos, o sea, es malo robar, pero es peor lo que hicieron en el ISPOL. Hay personas que han fallecido en la pandemia porque el estado de nuestros hospitales es crónico, porque no tenemos plata para comprar las medicinas, pero el señor Cherres se embolsicó 700 millones de dólares. Eso es inhumano. Acabo de preguntar, y ustedes me van a dar más razones, del hospital de la Universidad de Navarra. Vinieron unos directivos, yo les dije, ¿cuánto me costaría un hospital nuevo de 100 camas y con un implemento que lo vamos a tener en Ecuador? Mire, el nuevo hospital policial para el 2026, y se lo digo en base a mi palabra de honor, va a ser un nuevo hospital de 100 camas, con toda la tecnología de punta, con cámaras hiperbáricas, con los llamados quirófanos híbridos que tienen al quirófano Da Vinci, también monitores, con el mejor tomógrafo axial computarizado y la resonancia magnética, pero con un adicional,
No existe todavía en Latinoamérica, tal vez en Argentina en los próximos años, pero hasta el momento no existe. Un acelerador de protones, vale 40 millones de euros, lo tiene la Universidad de Navarra. Nosotros vamos a viajar el primer trimestre del próximo año para conocer y para solicitar que nos faciliten los planos del búnker donde se instala este acelerador de protones. Es magnífico para el tratamiento del cáncer. Pero todo eso, un hospital de 100 camas que le acabo de manifestar, con todo eso, cuesta 150 millones de dólares. No es justo lo que nos hicieron. No es justo. A ver, coronel, la pregunta del millón. ¿Se puede recuperar el dinero? Sí, no todo, porque mucho ya se gastaron en farras, en viajes, en lujos, pero de los 950 millones de dólares, nosotros calculamos que unos 2/3 sí los vamos a poder recuperar. ¿Cómo? 265 millones ya están inmovilizados en el Banco Central. Y hoy día, mire la oportunidad de su entrevista. Hoy, el señor Cherres, a través de su abogado, que es el señor Antonio Egas Terán, un afamado abogado, pero de estos casos medios oscuros, como el caso del Banco de los Andes, ¿no? Que ahí el caso del Banco de los Andes salió sentenciado en primera y en segunda instancia por lavado de activos y en casación obtuvieron inocencia. Estoy siendo muy claro. Bueno, ese tipo de abogados hoy día intentaron, en una audiencia de apelación a la prisión preventiva del señor Cherres, colarse y pedir la nulidad de la acción cautelar efectiva, que es la inmovilización de los 265 millones. O sea, son tan audaces que nosotros tenemos que dormir con un ojo abierto. Pero recuperaremos esos 265 millones. Adicionalmente, la justicia norteamericana en semanas atrás confiscó 176 millones de dólares en Estados Unidos en activos a nombre de Luzuriaga y de Cherres fundamentalmente. Ahí ya suman casi 500 millones de dólares. Y también estamos seguros que en estas inversiones nacionales, en fideicomisos, en facturas, como ya tenemos ahora la capacidad coactiva, podremos hacer unos 100 millones más. Pero ustedes me dirán, coronel, pero siempre le van a faltar unos 300 millones. Sí, de inicio sí, pero también se los digo, vamos a demandar en el momento oportuno al Citibank y a la Fish Corporation, porque el daño que le hicieron al ISPOL no va a pasar impune. Tendremos que ir a las cortes internacionales, nos costará, y tendremos que maniobrar inclusive diplomáticamente, y nos llevará años. Nadie dice que esta es una lucha corta, es larga y tortuosa, pero la vamos a dar. ¿Usted cree que es fundamental aquí el apoyo político, coronel? Pero por supuesto, si hablamos de crimen organizado, político, económico, transnacional, sin apoyo político, solamente nos quedamos en una caja de resonancia. Yo necesito el apoyo político y no solo del sector ejecutivo, por si acaso. Yo necesito el apoyo de todos los sectores políticos, que dicho sea de paso, muchos de los involucrados tienen nexos absolutamente con todos los sectores políticos. Pero ahí vamos a ver quiénes son quiénes. O sea, si hay ovejas negras en todo lado, en toda familia, yo espero que las ovejas blancas se pongan del lado del ISPOL y nos ayuden a recuperar estos capitales. Pero de frente, no solo con retórica, con pragmatismo. Perfecto. Javier, Exactamente. Sí, vamos directamente a saber qué dice, obviamente que esta también se está investigando en la Asamblea del Ecuador. Y entonces vamos a ver qué dice el presidente, obviamente, donde también se presentó el exministro José Serrano. Voy a proyectar este documento que es parte de la cooperación internacional de la justicia de Estados Unidos con la justicia de Ecuador, y quiero que usted lo mire y que mire todo el país. Este es un facsímil, una copia de un cheque de $230,000 a la orden de María Christensen y estaría firmado por Jorge Cherres. ¿Conoce usted este documento entregado por la justicia de Estados Unidos? Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. ¿Puede explicarle a la Asamblea Nacional de qué se trata? Este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christensen, y ahí creo que está la fecha, si no estoy mal. Efectivamente. El 13 de enero del 2018. Y justamente creo que abajo señala la razón, si no estoy mal, donde dice, debajo donde dice bank, dice for contrato SPA Store. Eso es lo que conozco, señor presidente. Esto confirmaría una relación entre la señora
María Christensen y el señor Jorge Cherres, uno de los principales acusados en la estafa del ISPOL, ¿verdad, señor Serrano? No creo que haya ninguna relación, señor presidente. ¿Por qué le pagó entonces esto? Vuelvo a insistir, señor presidente, claramente se señala en esa parte de abajo la razón por la que se pagó. Habrá que requerir los contratos y todo eso. Creo que es importante, señor presidente, que esto sea investigado también a cabalidad y se pueda determinar las razones de sus pagos. Usted le ha pedido al país, y con toda razón, que aquí pongamos todos los nombres. Perfecto. Edison, esto es muy importante lo que ha dicho, bueno, el tema del cheque, ¿no? ¿Quién es la señora María Christensen? ¿Quién es, ante todo? Quisiera saber quién es esta señora y por qué recibe, obviamente lo pone ahí por un contrato, pero obviamente también está vinculado con el señor Jorge Cherres. Es que lo importante de quién es la señora María Paula Christiansen, y Javier hace la pregunta apropiada, es que uno tiene que saber el contexto. La señora María Paula Christiansen era la exdirectora administrativa del Ministerio Interior cuando el ministro era José Serrano, pero luego fue la directora administrativa del Ministerio de Vivienda hasta el 2017. Sin embargo, el 1 de noviembre del 2017, fuga del Ecuador, cuando se le emite una orden de detención por la instrucción fiscal que investigaba los contratos en el Ministerio Interior por la compra de caballos, la compra de armas, de chalecos antibala, de pistolas, y todavía está pendiente que algún rato se investiguen las construcciones de las UPC y de las VC, que por ahí se habla tienen un sobreprecio descomunal. Pero ella es María Paula Christiansen. Fuga el 1 de noviembre del 2017 del Ecuador, y 3 meses después, en enero del 2018, el señor Cherres le transfiere primero $230,000 en el cheque que ustedes vieron y que yo lo tengo aquí a la mano, y que en ninguna parte usted ve el nombre del señor Jorge Cherres. Lo que pasa es que la firma es la que no iban a poder negar, porque es la firma del señor Cherres, como ustedes pueden ver. Las preguntas que hay que hacerse son las siguientes. Una directora administrativa gana promedio $3,500, sin gastar $1 al año, hace un capital de $41,000, sin gastar $1. Bueno, la señora sale a defenderse en el Twitter, según ella, y dice, ¿qué tanto alboroto arman si yo el Spa de Quito lo tuve desde el 2015? Y además, como esas transacciones, hay cientos de transacciones, hay miles de transacciones, casi 50,000 transacciones. Revisen el Twitter de la señora Christiansen, y muchas de ellas con cientos de empresas de Ecuador. Cuando yo escucho y leo esa respuesta, me asusto más. ¿No ve que ahora las preguntas son, ¿cómo una directora administrativa tuvo el capital semilla para el Spa en Quito? Segundo, ¿lo incluyó en sus declaraciones juramentadas de servidora pública el 2016 y el 2017? ¿Pagó el impuesto de la renta? Y si sale fugada, porque sale al apuro, ¿no es cierto? Porque 10 días después, inclusive recién salen sus hijas, llega a Estados Unidos, ¿a cuenta de qué? Pues el señor Cherres le deposita de entrada $230,000. Y además se vuelve socia del exdirector general de la SENAIN, el teniente coronel Romy Vallejo. Socios. Díganos ahora cuánto fue el capital semilla en Estados Unidos, cuál es el origen de los recursos, llegaron en transferencia, en cheque, en efectivo. Todas esas preguntas son las que hay que hacernos. Y sobre todo, ¿cuáles son los cientos de empresas ecuatorianas que pagan para que su personal vaya a distraerse en un spa, cuentas superiores a los $200,000? A esas empresas hay que darles el Premio Nacional a la Calidad porque se preocupan por su talento humano. Coronel, aquí usted ha sacado a la luz un nombre que es muy importante en la era del correísmo, que es de Romy Vallejo. Estuve revisando la hemeroteca y realmente hay declaraciones suyas que son impactantes, en la que usted, por ejemplo, hace una relación, y no sé si me equivoco, por eso le quiero preguntar, una relación a lo que sucede en las cárceles con este punto, con este tema. En eso quiero preguntarle a usted precisamente. ¿Usted cree que hay una relación? Indudablemente. Mire, Edison, el operativo por el caso ISPOL, el nacional me refiero, se dio el 23 de febrero. Estuvo planificado desde el fin de semana que se realice en la noche del martes 23 de febrero. ¿Sabe por qué yo recuerdo vivamente ese día? Porque el martes 23 de febrero nos levantamos en el país
con la primera matanza en las cárceles, 79 muertos. 79 muertos. Ah, es que eso es coincidencia. No, no, no son coincidencias, no son coincidencias, es crimen organizado. Tratan de generar estos problemas, estas masacres, estas, ¿qué le puedo decir? Atrocidades, con tal de distraer las atenciones de lo que realmente es importante. En política, eso se llama la caja china. Crea el escándalo por allá para que lo de acá pase tapado. Las cosas no quedan ahí. Se preveía un viaje de mi comandante general, la señora general inspector Tania Varela y el señor procurador general del Estado en julio hacia los Estados Unidos. La noche que tenían que viajar, segunda matanza en las cárceles. La noche que tenían que viajar. Ah, pero ahora ya se ve que no tiene nada que ver las matanzas con el caso ISPOL. Se equivocan, se equivocan. Lo que tratan es de crear distractores. Yo no le puedo decir que las matanzas de las cárceles solo tengan que ver con el caso ISPOL. No, 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 no es así. Pero todo esto está relacionado. Minería ilegal, construcción de cárceles, mala administración de cárceles, narcotráfico, contratos en el Ministerio del Interior, crimen organizado, el atraco al ISPOL. ¿Sabe qué? Tienen nombres en común. Se llama crimen organizado. Son los mismos personajes. Esto provocaría, a usted personalmente, coronel, ¿no le da miedo? Para nada, para nada. Yo soy una persona católica muy creyente en la Virgen Dolorosa y en el Supremo Hacedor del Universo, y yo vivo tranquilo, yo duermo en paz. No es el primero que me hace esa pregunta, pero yo le respondo con la misma franqueza de siempre. Temor solo a Dios, solo a Dios. Pero del resto, para nada. Estas manos están limpias, estas manos están limpias. Hoy acabamos de recibir 30 televisores de Comandato. Comandato, ustedes saben, es una casa comercial que firmó un convenio con nosotros para que nuestros afiliados reciban descuentos. Nos regalaron 30 televisores. Bueno, en tiempos de atrás, esos 30 televisores era dinero en efectivo que se llevaba Luzuriaga, Núquez, Duarte, Proaño, Espinosa, Los Monteros. Ahora preferimos sortear los 30 televisores para la gente humilde de la policía. Si los policías somos clase media y media baja, no más. Entonces sorteamos a nivel nacional. Esa es una muestra sencilla, pequeñita, de cómo se pueden hacer muchas cosas, pero con un solo principio, honradez. Coronel, exactamente, coronel. O sea, nos preocupa bastante lo que dijo Edison, y tengo la pregunta que le hizo usted, es que justamente, no sé si fue la semana pasada o antepasada, que en la ciudad de Milagro, delincuentes acribillaron a un policía vestido con un uniforme y obviamente con armas, obviamente con fusiles, ¿no? Y esta cosa es bastante preocupante porque en el país nunca se había visto un ataque directamente a la policía. Imagínense que le hacen eso a un policía, imagínense a un civil. O sea, es preocupante ahorita mismo. Javier, imagínense que uno de los grandes problemas del Ecuador es la indolencia de nuestras élites. Y no le estoy hablando de 10 años de atrás o 20 años de atrás. Hay que irnos a la época en la que surgió la República. Me estoy refiriendo inclusive a los Gran Cacao y a los hijos de los Gran Cacao. Siempre, lastimosamente, las élites económicas y políticas de nuestro país han sido muy egoístas, acumulan demasiado en desmedro de las clases medias y bajas. Lo que usted me dice no es un deterioro de hace 4 meses, no, es un deterioro social, está resquebrajado el tejido social ecuatoriano. Aquí el mensaje es, pórtate más vivo que el de al lado, roba de frente y roba bastante para que tengas abogados, cumple 3 o 4 años en prisión y luego te pides arresto domiciliario. Ese es el mensaje que le estamos mandando al joven de 18, 19 años. Por eso es que asoma un Daniel Salcedo que a los 25 quiere tener un estilo de vida que no le da. Ustedes me decían del teniente coronel Romy Vallejo que es un año más que yo. Yo le decía en una entrevista, es un año más que yo, pero él era un estudiante mediocre de los ultimitos. Yo normalmente he estado siempre entre las primeras antigüedades. Hasta ahora no puedo ponerme un puesto de lado. Yo no sé en qué parte de la carrera me quedé dormido, que no me volví empresario. Así de sencillo. Ese tipo de ejemplos lo vemos en todo lado, en toda institución. Y el mensaje es que tienes que ser más vivo que el de al lado, que tienes que robar y robar bien para que tengas luego con qué defenderte y luego pases una pequeña pena de prisión y disfrutes lo robado. No hay $1 que se ha podido recuperar de casos sentenciados en este país. Valga la oportunidad que sale este tema, coronel.
En sede parlamentaria, el exministro y expresidente de la Asamblea, José Serrano, utilizó un término que se utiliza mucho en Colombia, que son los falsos positivos. Dijo, cuidado, me hagan un falso positivo a quienes me han dado estos documentos secretos y ni sé qué. Ya que ha salido el nombre de este oficial que usted dice, la semana que viene, el próximo miércoles, vamos a tener aquí en exclusiva para España Latina al capitán Diego Vallejo, que fue un oficial del ejército, que a él sí le hicieron el falso positivo. ¿Qué es esto del falso positivo y qué nos está pasando en el Ecuador, coronel? ¿Estamos perdiendo la noción del bien y del mal? Porque si el presidente del Congreso, expresidente del Congreso, y quien fuera la máxima autoridad de la policía, dice que eso existe en el Ecuador, es que ya, como dicen aquí en España, apaga y vamos. Porque ¿qué Oiga, país estamos? Edison, si lo tuviera a mi lado, yo primero me paro, le doy un fuerte abrazo y le felicito. ¿Sabe por qué? Porque esa es la acuciosidad periodística. Yo tuve la misma sorpresa que usted cuando vi la intervención del doctor José Ricardo Serrano Salgado, pero le voy a explicar más allá, pues, que un ex ministro del Interior del 2011 al 2016, 5 años, más que un periodo presidencial, que luego fue presidente de la Asamblea por 1 año y medio y fue defenestrado por tener un audio con Carlos Poli, prófugo de la justicia, donde hablaban de bajarse al fiscal general del Estado en ese tiempo, Carlos Vaca. Y por suerte creo yo que quedó de bajarse en términos políticos, porque bajarse puede entenderse inclusive eliminarlo en su integridad física, ¿no? En mi unidad es que hicimos el parte de ese audio, el sargento Dani Ibarra, y sobre ese parte yo hice el oficio. ¿Y por qué le cuento este antecedente? Porque yo sí he sufrido falsos positivos, pues. Esta organización criminal fue capaz de, ellos sí, de amedrentarle al sargento para que él haga una declaración juramentada diciendo que yo le intimidé para hacer ese parte. Un parte que se convierte en mera noticia criminis para la fiscalía. La fiscalía podía abrir de oficio la investigación, pero las cosas no quedan ahí. Si el ex ministro del Interior, a su vez el ex presidente de la Asamblea, y a su vez el ex presidente de la Comisión de Justicia hasta mayo de este año, habla de falsos positivos y que él conoce de falsos positivos en la policía, lo mínimo que yo hubiera esperado es que los asambleístas le hagan la repregunta y le digan, ¿y usted como servidor público por qué se cayó semejante información? Si en Colombia los falsos positivos han ocasionado investigaciones inclusive de lesa humanidad. Y él dice eso y nadie le prestó atención. Y tiene que ser un periodista como usted, que desde España, entiendo yo, descontaminado de este temor que le tienen al señor Serrano en el Ecuador, se fije en el término y le dé la importancia que se merecen. El señor Serrano, él sí sabe de falsos positivos. Y qué bueno que le citen a Diego Vallejo, pero no solo a él. Cítenle a Galo Lara, cítenle a Carolina Llanos, pues, cítenle a la viuda del general Gabela, pues, todos ellos saben de falsos positivos. Lo que pasa es que estos que normalmente vienen con sus entornos medios misteriosos y que le hablan que un policía valiente se ha acercado a ellos, cuando la imagen de Serrano en la policía, discúlpeme, es deplorable, pues, pero le ponen ese misterio que ahora sí tengo aquí la prueba madre y escondidita, pero la voy a entregar. Bueno, las cosas se dicen como se dicen, así de frente, con nombres y apellidos, viendo a los ojos, no escondido en Miami bajo las faldas de ya sabremos quién en el futuro. Muy bien, coronel. Bueno, yo para ir terminando, porque llegamos casi ya a la hora, Javier, ¿tienes algo más que preguntarle al coronel? Porque esto es apasionante, este programa ha sido tremendo, ¿eh? No, principalmente agradecerle, coronel Renato, obviamente por confiar en nosotros a través de España Latina Televisión. Simplemente queremos llevar el mensaje, obviamente, con seriedad, con honradez, porque creo que estas cosas le interesan a nuestro país y más que toda la ciudadanía ecuatoriana. Y como hace un tiempo atrás decimos lo que dice la Constitución ecuatoriana, que el primer mandante del Estado ecuatoriano es el ciudadano. Y creo que los políticos se han tomado ese primer lugar en el Ecuador. Nosotros los ciudadanos le hemos dado ese primer lugar a los políticos, cuando están totalmente equivocados. Yo creo que los políticos tienen que rendir cuentas, independientemente en qué momento ejercieron el poder, en qué momento ejercieron, obviamente, su función en el examen de institución pública del Ecuador. Yo creo que no deben muchas explicaciones a los políticos. Yo creo que la gente ecuatoriana debemos ya irnos informando, irnos preparando, obviamente, para saber de qué forma y de qué forma nos podemos guiar para el futuro. Yo creo que tiene que haber responsabilidad. Y ojalá, coronel, en el Ecuador funcione la justicia. Porque yo creo que si en un país no funciona la justicia,
Simplemente no podemos tener país, no podemos tener paz. Si el pueblo no tiene paz, los políticos obviamente tampoco. Eso se dice. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, adelante, Edison, para terminar. Bueno, yo quisiera ir, no sé si la audiencia tiene alguna pregunta, está abierto el chat, también mi chat personal y el teléfono de España Latina. A través del teléfono me llega una pregunta, coronel. ¿Qué tal fue su relación con el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno? Me preguntan. Yo le conocí al doctor Carlos Vaca Mancheno en el mes de noviembre del 2017, cuando llego a la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía General, y mantuvimos una relación personal, profesional, sobre todo, de aproximadamente 5 meses, porque recuerde usted que en el mes de abril del 2018, a través de un juicio político, fue destituido. ¿Qué es lo importante y que yo debo rescatar? Un caballero. O sea, yo no tengo ninguna queja del doctor Carlos Vaca, una persona muy coherente, muy afín a lo que es la investigación. Recuerde que es el fiscal general que obtuvo la sentencia en el caso de Brecht. Esa es la que la gente ya no recuerda. Y además, permítame explicar el contexto del audio entre Poli y Serrano. Cuando se da la llamada que la graba Poli, porque ya lo ha reconocido que la graba Poli, el inicio del diálogo dice, discúlpenme ser hasta un poco jocoso con algo tan serio, pero es para que se entienda, ¿no? Le dice, ¿qué fue Carlitos? Dice, aquí el problema es Vaca, hermano, este es un miserable, yo no sé a qué intereses responde, y este no puede ser fiscal hasta fin de año. Eso le dice Serrano a Carlos Poli, y los dos coinciden. La urgencia de Carlos Poli era que había concluido la instrucción fiscal que le involucraba a él y a su hijo, y que ahora está en Corte Nacional ratificada la sentencia condenatoria en contra de Carlos Poli, y se ratificó el estado de inocencia para su hijo Jean Poli. Esa era la urgencia de Carlos Poli. Y la urgencia de Serrano tiene nombre y apellido. La investigación a la señora María Paula Christiansen del 1 de noviembre del 2017. Por eso es que el audio, que es grabado el 22 de noviembre de ese año, dice hasta diciembre no puede seguir Carlos Vaca, el fiscal general. Lo que no pudieron ellos controlar es que cómo te bajas al fiscal que acaba de obtener el 13 de diciembre la sentencia a favor del Estado y en contra de Jorge Glass. No pudieron. Por eso es que al inicio del siguiente año, Carlos Poli le empieza a presionar a Serrano con entregar el audio, situación que finalmente aconteció. Edison, sí. perdón, tenemos una llamada en directo, por favor. Sí, muy corta, por favor. Adelante, Andrés, adelante, estás en directo. Desde Roma. Quisiera hacer una pregunta al coronel sobre el tema financiero. En Italia, donde yo me ocupo de inversiones financieras para temas de negociaciones con documentos financieros como las obligaciones o certificados de esgoto, hay las autoridades garantes de las negociaciones financieras que regulamentan esto. La pregunta es la siguiente. En el Ecuador, ¿quién se ocupó de hacer las evaluaciones sobre los procesos de diligencias financieras, las adquisiciones de los bonos, de los certificados de esgoto? Quiere decir que en el país hay una complicidad institucional, como usted mismo lo mencionó, de nuestro Estado ecuatoriano. Entonces, hago una reflexión de fondo, digo, si el Estado se convierte en coactor del delito financiero, ¿en quién podemos confiar en el país si el Estado mismo es artífice de tales crímenes? Gracias. Bueno, permítame ser muy claro. Muchos hablan, los académicos sobre todo, de que vamos camino a ser un narcoestado o un estado fallido. Oiga, si el ISPOL, que es la Policía Nacional, una de las instituciones básicas del Estado, no logra recuperar este capital, porque ya lo he dicho yo en varias cortes, cuidado nos vienen con que en verdad les faltan 950 millones, pero no hemos podido determinar los responsables. Cuidado, el rato que pasa eso, no somos ni un Estado fallido ni un narcoestado, somos un Estado corrupto desde el tuétano, porque lastimosamente varias de nuestras instituciones, una sola que hubiera hecho su trabajo, no pasaba lo del ISPOL. Si la Contraloría hubiera controlado, si la Superintendencia de Bancos hubiera supervisado, si la de compañías hubiera tenido los controles sobre estas empresas vinculadas, si la Bolsa de Valores no se hubiera prestado para estas triquiñuelas, si el de Cevale hubiera cumplido su rol, no pasaba lo que pasó en el ISPOL. Lo que pasa es que aquí existe una complicidad generalizada. Mire, yo ya estoy pensando en el próximo superintendente de compañías, valores y seguros. Tiene que ser una persona sumamente ética, con conocimiento técnico de la superintendencia,
pero que venga con una misión fundamental, refundar la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros. El otro día, en un vuelo Quito-Guayaquil, un empresario se me acerca y me abraza y me felicita, me dice, coronel, gracias, porque es el único que está diciendo lo que hace la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros, convertirse en una institución chantajista para el empresario honesto y cómplice del empresario corrupto. Coronel, en el chat nos ponen una pregunta que es súper interesante. ¿Hay peligro de que esté pasando lo mismo en otros fondos? Más que seguro. Yo le he dicho, es muy pretencioso pensar que el ISPOL, que es el tercer fondo, haya sido la única víctima de esta bien estructurada organización. El IE se salvó y el ISPA se salvó. Dios quiera que sí. Pero aparte de esos dos grandes fondos, hay 80 fondos complementarios de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, del Magisterio, de los de Petroecuador. Todos ellos se salvaron y solo al ISPOL lo tomaron como pato malo. Mucho me creo que no. Yo pienso que están en la etapa de negación, es decir, los estados financieros de estas instituciones están saludables como los nuestros del 2019. Oh, sería una caja de Pandora terrible eso. Bueno, vamos a terminar. Bueno, coronel, palabras finales, obviamente, para nuestro público aquí de Europa, España Latina. Adelante. Lo único que yo les puedo decir, porque sé que por allá también están compatriotas y muchos de ellos familiares de nuestros policías y también policía en servicio pasivo, que nos tengan en cuenta en sus oraciones, que hagamos una causa común y que vamos a recuperar sus capitales. Les mandamos un hermoso y fuerte abrazo a la distancia, porque sabemos lo que es ser migrante. Muchas gracias, coronel. Yo de mi parte le felicito por su trabajo y husmeando hemeroteca recuerdo una frase que dijo usted, que es como Leónidas en el estrecho de las Termópilas. Así y hay es. una frase, porque he estudiado cultura clásica, hay una frase que les dice él a los espartanos, les dice, nos vamos a quedar hasta volvernos mariposas en el Peloponeso. Un abrazo muy grande. Le felicito por su cultura, Edison, pero el paso de las Termópilas es una historia tan maravillosa que habla de esa resistencia de los espartanos ante el ejército de Jerjes I, pero es una señal de lo que tratamos de hacer aquí en el ISPOL, de convencerle a los nuevos funcionarios de que hay que resistir contra el crimen organizado, pero es hermoso y a veces también uno tiene que estar preparado para pasar a la gloria en las condiciones que sean. Así es, esos liderazgos, coronel, esos liderazgos son los que son el fundamento del país, el fundamento moral. Llevar un uniforme no tiene solo un valor profesional, sino un valor espiritual para la República. Ser un general de la República no solo hay que parecerlo, hay que serlo sustancialmente. Y me alegra haberle tenido aquí en este programa de emigrantes, de pueblo, de gente que trabaja, que se aja las manos para mandar el dinero a Ecuador, porque ese país tiene mucha gente que trabaja duro y muchos de nuestros policías, como les decimos de cariño, nuestros chapitas, son gente que trabaja duro. Yo le digo porque yo tengo un hermano policía, no duermen bien, no comen bien, no disfrutan de sus hijos, y a veces a veces no son comprendidos por la sociedad. Pero si no estuvieran estos héroes, como dije antes, apaga y vamos. Y eso no va a suceder, porque seguiremos con ilusión, coronel. Tenemos ilusión a pesar que estemos lejos del país. No, muchas gracias. Yo les agradezco su importancia que han dado a este tema, su apoyo es importantísimo porque el crimen organizado busca acallar estas líneas de comunicación y les reitero el saludo fraterno a quienes están en otras latitudes, pero siempre con la mitad del corazón en Ecuador. Gracias. Obviamente, muchísimas gracias también a nuestros amigos que participaron en el chat, muchísimas gracias también a nuestros amigos de Manabí, de la ciudad de Quevedo, que también estábamos transmitiendo en directo, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, también me despido también con esta frase. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, Edison. Die Aufgabe, die dem Denken gestellt ist heute, wie ich es verstehe, ist in einer Weise neu, dass es eine ganz neue Methode des Denkens verlangt.